está lleno de lugares maravillosos. Viajar se ha convertido en parte de nuestras vidas. Lo que ocurrió en los últimos meses en el mundo nos ha hecho reflexionar mucho sobre la vida y la manera en que estábamos viviéndola. Mientras todos nosotros nos resguardábamos en casa, hubo quienes decidieron salir de nuevo. A veces, nosotros vemos las fotografías o videos en redes sociales donde nos acercamos a los animales, los abrazamos, les damos besito o ese tipo de fotos que se ven muy bonitas. Pero la realidad es que para llegar a eso, los animales sufrieron. Necesitamos equilibrar la balanza entre el mundo animal y el humano. Estas fotografías en las redes sociales de animales conviviendo con personas en los paseos turísticos son muy hermosas, pero detrás de ellas se esconde una realidad muy diferente. Es momento de conocer qué hay detrás de estas imágenes para no volver a repetirlo. Lo que sucede detrás de estas fotos en Instagram es sufrimiento y maltrato animal. El mundo ha cambiado. Es momento de hacer conciencia y mirar a nuestro alrededor para apreciar y valorar la naturaleza. El día de hoy queremos viajar al pasado para mostrarles uno de los lugares que nos cambió la vida. Estamos en Wildlife SOS, un refugio de animales rescatados. A mí siempre me han gustado mucho los elefantes. Es un animal con el que siento que tengo conexión. Estos majestuosos animales son considerados sagrados en la India. La zona en la que estamos aquí son zona de puras hembras porque los machos los separan, ya que normalmente en la naturaleza los machos después de los 15 años se van de sus familias y ellos empiezan independiente. Y ellos no están en manadas como las hembras, ellos viven solos y se alimentan solos. Como ustedes pueden ver, luego hay videos de los festivales muy famosos de la India en donde hay muchos machos que están juntos. Eso no es nada natural y ellos se estresan muchísimo en esos festivales, además que los tienen atados de sus piernas y los tienen ahí contra su voluntad. Todos los elefantes que están aquí sufrieron algún trauma, sufrieron de maltratos y todos ellos tienen diferentes terapias de recuperación porque cada uno tiene un caso diferente y pues muchos de ellos están muy heridos, hay unos que tienen infecciones, otros que van a estar siempre así de por vida sus huesos, entonces realmente aquí lo que hacen es tratarlos con mucho amor para que el elefantito lo que haga sea olvidar toda la vida de maltrato que tuvo. El proceso de rescate de los elefantes puede ser de dos maneras. La primera es una muy sencilla y sucede cuando los dueños de los elefantes no tienen los papeles para comprobar que ellos son los propietarios. En este caso, la organización puede rescatarlos muy fácilmente. Pero la segunda es cuando los propietarios sí tienen los papeles que comprueban que estos animalitos son suyos y ese proceso puede tardar bastantes meses. Porque lo que tiene que hacer la organización es comprobar con evidencias que los animalitos están sufriendo maltrato. Después de que la organización rescata un elefante, lo que sucede es que lo llevan al hospital para que así puedan determinar si el elefante necesita atenciones de algún doctor. También ahí determinan la nutrición que debe tener y la alimentación. Después de eso comienza la parte de socialización. Después ya viene toda la parte de cuidados por parte de su cuidador, que es la persona que desde que llega va a estar con el elefante todo el tiempo, ya que estas personas son las únicas que pueden acercarse a los elefantes, porque un elefante naturalmente, si ve un ser humano, lo que hace es atacarlo y defenderse. No se deja acariciar, no se deja tocar o tomar fotos. A partir de que llegan acá, los cuidadores son las únicas personas que pueden acercarse y tocar a los elefantes.
Detrás de mí está Holly, que es una elefante que acaban de rescatar el 24 de diciembre y ella la rescataron de un lugar donde la tenían amarrada y aparte las personas la utilizaban si tú querías tocarla o querías como acercarte a ella o tomarte fotos, subirte en ella, pues la utilizaban para eso. Que ella tiene 50 años aproximadamente, ya no ve, o sea, tiene cataratas en sus ojitos y aparte ella tiene un problema muy fuerte en la parte de atrás de sus pies porque están como contraídas, porque en donde la tenían amarrada, o sea, todo el tiempo para que pues obviamente no se pudiera mover. Ella no absorbe bien el calcio, así que tienen que cuidar mucho su alimentación para que ella pueda estar más fuerte, pero el problema es que no absorbe todos los nutrientes, entonces tienen que nivelar mucho su alimentación. Bueno, la que está detrás de mí, ella es Susie y es la más viejita elefante que hay aquí en el refugio. Ella tiene alrededor de 70 años y ella pasó 65 años de toda su vida en un circo en donde era maltratada y obligada a hacer trucos, además que le daban poca comida y vivía en un lugar súper pequeñito. Cuando vieron sus dueños que ya era muy viejita, decidieron abandonarla en el bosque y entonces la organización recibió una llamada de los aldeanos que vivían cerca del bosque diciendo que había un elefante que estaba ahí y que había sido abandonado. Así que los de la organización fueron y la rescataron. Muchas veces los dueños ni siquiera saben lo que están haciendo o el maltrato que les están generando a estos animales, ya que muchos de ellos lo han hecho por generaciones y generaciones, porque su papá, su abuelo se dedicaba a eso. Entonces muchas veces la asociación llega y les explica lo malo que es esto y ellos entienden y a veces hasta dejan ir al animal. Pero pues como ellos se dedican y se han dedicado en muchas generaciones a hacer esto, porque muchas veces el tener estos animales genera ingresos a sus familias, pues lo que hacen es ofrecerles un trabajo acá en el refugio, ya sea alimentando a los animales, siendo keepers o hasta limpiando las jaulas, lo que sea para que ellos puedan tener ingresos, porque muchas veces el tener estos animales genera ingresos a sus familias. Para que la familia tenga mayores ingresos, a las mujeres les enseñan a coser, a hacer artesanías y esas artesanías las venden en estos lugares. Cuando tú vienes de visita se venden muchas artesanías y ese es un mayor ingreso que ellos o la familia pueden tener. También en sus comunidades o en sus ciudades venden lo que ellas hacen. En este tiempo que pasamos en la reserva, me di cuenta que cada aportación es importante. Existen voluntarios que dejan sus carreras y se quedan ahí a vivir. Artesanos, equipo administrativo, residentes y hasta extranjeros. Todos en una lucha constante en contra del maltrato animal. Acabamos de llegar al hospital de Wildlife SOS, que es el este que está primer aquí. hospital de elefantes aquí en la India que existe. Y este hospital es exclusivo para elefantes, no tienen osos, no tienen otros animales. Y como pueden ver está súper grande. Ahorita vamos a entrar porque dicen que tienen algunos elefantes que les están dando tratamiento y vamos a conocerlos. Aquí es donde lo bañan, lo revisan, le empiezan a dar el tratamiento que necesita. Cuidan sus heridas porque normalmente los elefantes que llegan aquí están muy heridos, entonces sí tienen que tener tratamiento. De hecho, ahorita vamos a conocer unos elefantes que llegaron hace bastante tiempo, pero todavía no pueden incorporarse con los demás porque siguen tratando sus heridas. Aquí tenemos un elefante que acaban de traer. Para que se den una idea, más o menos los elefantes viven lo mismo que los seres humanos, como 80, 90 años. Y este elefante tiene 70 años. 50 años de su vida estuvo encadenado en un templo. Lo acaban de rescatar, pero imagínense que ustedes 50 años de toda su vida, lo único que vieran es el mismo lugar y estuvieran encadenados. Eso fue lo que vivió este elefantito y ahora lo rescataron, pero lo tienen que curar porque tiene bastantes heridas por cómo lo trataban. Por eso está ahorita aquí en el hospital y no está con los demás elefantes. Por querer subirnos en ellos a dar un paseo o tomarnos una fotografía, no nos damos cuenta de todo lo que han tenido que pasar. Y miren, aquí lo tienen entretenido un poco con la comida mientras el doctor le está haciendo su limpieza. Pero está llorando. O sea, se le ven sus lagrimitas, está llorando.
A pesar de que su piel es tan gruesa y tan dura, tiene 2.5 centímetros de grosor, no significa que por eso no sientan. De hecho, ellos tienen una sensibilidad muy fuerte en su piel que pueden sentir hasta si un pequeño insectito, una hormiguita los pica. Imagínense el dolor que sienten cuando golpean o les hacen algo. Como pueden ver, esa luz roja es láser. Le está haciendo ahorita un tratamiento de láser para matar las bacterias que tiene. Entonces sea mucho más rápida la recuperación, pero igual aún así va a tardar como unos 3-4 años en sanar. Miren, como ustedes pueden ver, los colmillos de los elefantes salen casi desde sus ojos. Por eso las personas que los cazan, para obtener sus colmillos, los matan, porque lo que hacen es abrirles la piel hasta la altura de los ojos para poder quitar la mayor cantidad de marfil. Y hacen más esto con los elefantes africanos y con los asiáticos, porque los elefantes africanos, tanto los machos como las hembras, tienen colmillos, y en los elefantes asiáticos solamente los machos son los que tienen colmillos. En este refugio hay 21 elefantes. De hecho, ella es Coconut y Peanut. De hecho, Peanut es la más pequeña de este refugio. Tiene 9 años y ella fue rescatada del circo. Ella es muy juguetona y también es muy inteligente. También no sé si notan que Coconut y todos los demás elefantes que están aquí, excepto Peanut, que es muy joven porque a ella la pudieron rescatar muy joven, todos los demás elefantes tienen las orejas rosas y la trompita rosa. Esto no es natural, o sea, esto no existe en la naturaleza, esto es por mala alimentación. Y en la parte de enfrente era porque sus dueños le raspaban la trompa para que se hiciera rosita y fuera más atractivo para el turista y para que fuera más bonito. Y realmente esto no es natural, así que si ustedes ven algún elefante que tenga las orejitas rosas o la nariz rosa o tenga lastimado la parte de las piernas, no es normal. Los elefantes son animales salvajes y como humanos no tenemos la necesidad de convivir directamente con ellos a costa de su sufrimiento. Son separados desde muy pequeños de sus familias para ser sometidos a técnicas crueles de adiestramiento, privándolos de su libertad por el resto de su vida. Es importante respetar su libertad. Y si están en este refugio es porque no pueden volver a su hábitat natural, ya que no sobrevivirían porque nunca aprendieron a conseguir sus propios alimentos ni a defenderse de sus depredadores naturales. Bueno, llegamos al momento del día donde ellos comen como pudín. Tiene lentejas, medicinas, si es que alguno necesita medicinas como antibióticos o analgésicos. Y por ejemplo, en el caso de Susie, que es la más grande que tienen aquí, tiene piloncillo. Y para que se mantengan calientes en esta época del año, también les ponen algunas especies de aquí de la India que hacen que el cuerpo internamente genere más calor. Porque hace mucho frío aquí en la India en esta época del año. Y por ejemplo, Susie, además de que le dan esto, también la cubren en las noches con unas mantas, porque como ella ya está bastante grande, en las noches empieza a temblar. Entonces es la manera de Wildlife SOS de ayudarlos a que estén mucho mejor. Esta mañana vamos a comenzarla seleccionando y cortando los pepinos para los elefantes. Entonces, lo que tenemos que llenar son 3 contenedores de estos. Después de eso vamos a pesar cuánto necesita cada elefante. 2 kilos para cada elefantito. Pero creo que estamos siendo demasiado precisos. Es como, no un poquito menos, no un poquito más. 1,900, 2 kilos, justo. Y después lo pasamos a su cubeta donde vamos a echar toda la verdura. Hay un elefante que ya está grande, tiene más de 70 años y ya no tiene dientes, entonces ya no puede morder las cosas. Por eso ahorita estamos preparando para ella papaya. Vamos a hacer como un smoothie, como una papilla para que ella la pueda comer. Lo que Rafa está haciendo es cargar las cañas de azúcar y la están llevando a cada lugar donde están los elefantes.
Lo que estamos haciendo ahorita es cortar estas cañas de azúcar para lanzárselas a los elefantes bebés. Tienen como 10 y 15 años. Esto se hace para que ellos no tengan su comida en un solo lugar. Además de que les ayuda a hacer ejercicio, les hace mantenerse entretenidos. Ya que tenemos cortadas nuestras cañas de azúcar, lo que vamos a hacer es lanzárselas a ellas para que vayan a buscarlas. Las otras que tengamos, vamos a ponérselas en una jaulita para que ellas vayan buscando por todos lados y se entretengan un poquito, es parte de su terapia. Oigan, quiero que vean esto. Les están poniendo allá arriba en el techo unas cañas de azúcar para que también ellos se levanten y estén buscando las cosas y no todo esté tan fácil. Ahora llega un buen momento que es recoger la popó de los elefantitos cuando nosotros podemos entrar a donde ellas están. Porque ahorita se encuentran en una caminata, entonces como pueden ver no hay elefantes aquí, ya que sería peligroso que estuviéramos nosotros aquí dentro. No solo es el excremento, sino también hay que recoger el pasto de las cañas que les dimos hace rato para mantener limpio. Ok, ahora estamos llevando todo esto en una carretilla a donde echan todo este abono. Uf, qué importante esto. Ellos son creadores del bosque porque su organismo está diseñado para no digerir el 100% de la comida. Entonces lo que hacen ellos al comer, caminan y hacen del baño. Y entonces ellos riegan las semillas en los bosques. Entonces ellos son creadores del bosque también. Por eso es importante que ellos estén en la selva y no en cautiverio. Ha pasado algún tiempo de que estuvimos en Wildlife allá en la India y ahora queremos tener una llamada con Shiva, que fue la persona que estuvo con nosotros acompañándonos durante todo el proceso allá, para ver cómo ha estado evolucionando todo, cómo están los animales. Y saber si hay alguna actualización o algo nuevo que nos puedan contar. Así que pues vamos a conectarnos. Aquí es súper temprano, allí en la India es súper noche. How are you guys? Hi, Rafa. Hi. During this period, actually, because of less tourists and all, so the positive impact is especially with the working elephants, those who were giving joy rides in the different centers across India. So they are taking really very sigh of breath. They are really very comfortable because now they don't need to carry humans on their back. And we are very grateful for such people. They keep continuing their donations. And although the period is still very difficult because of pandemic, shortage of food for the animals, the price money of food and medicines were going high and high. We were facing a lot of difficulties in transportation facilities and all. We have 300 plus bears. We have 30 plus elephants, almost 30 plus leopards as well. And many more, like thousands of other animals that those we rescued, like birds, small reptiles, mammals as well. Things are coming slowly on the track. So we are hoping to reopen our Olympian visitor program. Okay. It will take time, but we will open it definitely. How can the young generations learn about this or what they can do for help wildlife? Just see this whole planet as our home. I think my message is for the young generation is we should change our lifestyle. We should be more sustainable. We should be more coexisting with the animals, with the surroundings. And I would like to add one more thing in this, how we can change our lifestyle. There are two things which is very important. One is greed and one is desire. So the greed and desire is the two things. If we can minimize these things, so we can change our lifestyle and we can be more coexisting with the nature.
Bueno, aquí en Wildlife hacen muchísimas cosas, porque no solamente hacen el rescate de los elefantes y osos principalmente, sino también educan a la comunidad que está alrededor y a muchísimas personas alrededor del mundo, personas que vienen. Ellos también van a escuelas donde pueden explicar a las personas todo lo que implica que nosotros tengamos entretenimiento o diversión con los animales. No importan los idiomas o las barreras culturales. Los ideales son mucho más fuertes que eso. Son puentes para crear comunidades que cruzan fronteras, y estos puentes es donde nos podemos encontrar para buscar un mundo mejor. La vida afuera y todo lo que nos rodea está esperando por nosotros. Y cuando llegue el momento, hay que viajar de manera responsable. Es momento de vivir en armonía para poder disfrutar juntos y con respeto nuestro hogar, la tierra, que es el mismo hogar que el de los animales. Digamos adiós a los errores del pasado y recuperemos el camino juntos hacia un mejor futuro. Y estos osos fueron rescatados, uno de ellos su mamá fue electrocutada y otro cayó en una trampa de tigre. Después de haber sido rescatados, ellos no se encuentran bien. Son secuelas que dejó todo el trauma que les generaron.